Y yo quiero empezar esta bella reflexión con una pregunta. Una pregunta que yo me hice, pero también quiero que tú te la hagas en esta mañana. ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Con quién compartes tus bendiciones? Haz esta pregunta en esta mañana. Una pregunta bastante personal. Y tú dirás, María Camila, ¿pero por qué me preguntas eso? Yo veré con quién comparto lo que Dios me está dando. No vengo a juzgarte. No vengo a criticarte. No vengo a señalarte. Hemos venido a aprender, familia. Y no lo voy a tomar como un regaño. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta en mi caminar con Dios por experiencias propias y ajenas? Que cuando Dios nos bendice, corremos a celebrarlo con el enemigo. Llevamos años pidiéndole a Dios, Señor, dame una casa, dame un trabajo, dame un carro, dame esto, dame aquello, porque le pedimos a Dios. Pero cuando Dios nos da la bendición, corremos a celebrar esa bendición y a compartir esa bendición con gente que no tiene nada que ver con Dios. Y lo que Dios nos da en nuestras manos, que es hermoso, vamos y lo gastamos con el enemigo. Millose, Dios te bendiga, qué alegría tenerte acá. Gavita, Dios te bendiga. La mesa no es para traicionarla. Y vamos a entender lo que Dios quiere regalarnos hoy, porque es una reflexión especial para nuestras vidas. Si hay algo hermoso, es que Dios, en su infinita misericordia, nos permite aprender todos los días un poquito más. Y empezaba el devocional en esta mañana contando una historia corta. Había un hombre que después de muchos años, mucho tiempo de escasez, finalmente logró y recibió lo que tanto había orado. Su negocio prosperó, su familia comenzó a restaurarse y su nombre dejó de ser sinónimo de fracaso. Pero en lugar de correr al altar a agradecer a Dios, corrió a las mismas mesas donde antes él se había sentado y se había perdido. Volvió a los mismos lugares, a las mismas voces y a las mismas manos, familia, que lo habían empujado lejos de Dios. Y dice la historia que el cielo guardó silencio, no porque Dios dejara de amarle, sino porque el hombre olvidó algo maravilloso, de dónde venía su bendición. Por eso hoy te pregunto, ¿qué haces con lo que Dios te da? ¿Con quién celebras lo que Dios te está dando? Muchos dicen, Señor, regálame un empleo, yo quiero trabajar, porque muy seguramente si yo empiezo a trabajar, podré ayudar a mi familia, podré contribuir a tus cosas, tendré una vida mejor. Y Dios en su infinito amor nos da la oportunidad de tener ese trabajo, de tener ese lugar que nos va a dar una estabilidad aparentemente. Pero cuando llegamos y tenemos la bendición, lo que hacemos en vez de acercarnos a Dios y agradecerle todo el tiempo y cumplir lo que emocionadamente prometimos, lo que hacemos es que nos alejamos. Y no solo nos alejamos de Dios, sino que también la bendición que estamos recibiendo, el fruto de ese trabajo, corremos a gastarlo en cosas, en hábitos y con personas que nada tienen que ver
con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo voy a explicar de mejor manera. Dios te da el trabajo que tanto le has pedido por tanto tiempo. Y cuando te da el trabajo, entonces recibes mensualmente, quincenalmente, el pago por tus honorarios, por tus servicios. Y cuando lo recibes, te vas precisamente al lugar de donde Dios te rescató, al casino. Y te lo gastas completamente. ¿Qué estás haciendo con la bendición que Dios te está dando? ¿Te acuerdas todas las promesas que le hiciste a Dios cuando no tenías lo que hoy tienes? Hay gente que por años le ha dicho a Dios: Señor, regálame un hijo. Señor, yo quiero ser madre. Señor, yo quiero ser padre. Y cuando Dios te da tu hijo, lo tienes y luego lo desechas, porque hay cosas más importantes. Lo tienes y no lo consagras al Señor. Lo tienes y no le enseñas al Señor. Y nos vamos directamente a la palabra de Dios, porque quise hacer esta pequeña introducción antes de entrar a la palabra. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a leer juntos, familia. Dígale al Señor en esta mañana: Padre, habla mi vida, Señor. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Y tiene un título: Advertencias de no olvidarse de Dios. Y esto es hermoso porque Dios ya sabía que en algún momento, teniendo lo que Él nos ha dado, nos vamos a olvidar de Él. Dios nos conoce demasiado, familia. Para los que dicen que Dios no tiene en cuenta a los seres humanos y que Dios no nos conoce, Dios nos conoce demasiado. Advertencias de no olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Y dice la palabra: tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Dice el verso 12: cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido, y vean sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. Pero Él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. Y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían comido, no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas. Y dice en el verso 17: no se les ocurra pensar: toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Y dice el verso 19, porque lo tenemos que leer todo, familia: pero si se olvidan ustedes del Señor, su Dios, y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Yo no sé si ustedes en algún momento habrán leído esta porción. Para los que vienen entrando, Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Deuteronomio
capítulo 8, verso 11. Estamos todos aquí, ¿verdad? Y vamos a compartir en esta mañana porque la palabra de Dios es tan hermosa y nos confronta siempre, de muchas maneras. Iniciando esta reflexión, yo les hacía una pregunta que toca nuestros corazones y que nos pone a pensar, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Será que al recibir esa casa que tanto anhelamos, nos alejamos de Dios o nos acercamos más a Él? ¿Será que al recibir la bendición de tener un hogar, esto nos ayuda a acercarnos a Dios o nos aleja más de Él? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te da? Porque la bendición de Dios, familia, no es simplemente recibir algo bueno. Es ser alineado con el propósito eterno de Dios. Porque cada una de esas bendiciones, materiales y espirituales, llevan una intención. O te acercas o te alejas. Ojalá sea acercarnos, no devolverte al lugar de donde Dios te tomó. Y te lo pongo en este contexto. Una persona que por mucho tiempo batalló con el alcohol y se convierte al Señor, y en medio de su conversión el Señor empieza tal vez a transformar esa vida, y en medio de esa transformación esa persona le dice a Dios: Señor, dame por favor la ayuda para yo poder trabajar y conseguir sustento para mi casa, quiero tener una vida nueva. Y Dios en su infinita misericordia le concede. Y resulta que cuando Dios le concede el recurso, esta persona vuelve nuevamente a donde empezó, al alcohol. Y las Escrituras nos muestran precisamente todo esto. Lo acabamos de leer. ¿Será que estamos administrando bien la bendición que Dios nos está dando? ¿O la estamos gastando en cosas que nada tienen que ver con Él? Señor, es que yo quiero tener una casa, y Dios te da la casa. Pero ¿qué sucede? Que apenas Dios te da la casa, el altar y el lugar que le corresponde a Dios, se lo estás dando a otras cosas. A imágenes, a ritos. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu bendición? Y en vez de acercarte a Dios, y en vez de ponerlo en el primer lugar y agradecerle por lo que hoy tienes, si antes orabas 2 veces para conseguir lo que tienes, ya no oras. Si antes leías la Escritura, porque en ella estabas encontrando la verdad, ahora recibiste lo que querías y te fuiste. Dios te regaló eso que tanto anhelabas y te fuiste a celebrarlo en cosas que no honran a Dios, con personas que no honran a Dios. Y la Escritura nos muestra precisamente que no todas esas celebraciones honran a Dios. Pero Camila, es que Dios me dio la bendición hoy y me gané este dinero. ¿Estás honrando a Dios con lo que acabas de recibir o estás pensando en irte a gastar en qué? ¿O con quién? Porque hay celebraciones, hay personas con las que tú estás compartiendo esa bendición y le estás abriendo una puerta espiritual a tu vida muy peligrosa. Deuteronomio capítulo 8, del verso 10 al 14, lo acabamos de leer. Y comerás y te saciarás.
Y luego dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. A veces comemos, nos saciamos. Y como dicen aquí en Colombia, Nicolás, ya comiste, ya te vas. Ni siquiera un Señor, gracias. Porque desafortunadamente no sabemos darle la honra a Dios por lo que Él nos está dando. Y comerás y te saciarás. Pero cuídate de no olvidarte de tu Dios. No sea que se enorgullezca tu corazón. ¿Sabes por qué dice eso? Porque muchas veces cuando tenemos la bendición decimos es que yo fui fuerte, yo soy inteligente, yo logré lo que yo tengo. Y a Dios lo sacamos de la ecuación. Y lastimosamente, familia, lo que Dios te ha dado, llámese trabajo, familia, riquezas, posesiones económicas, propiedades, lo que sea, esa bendición se está convirtiendo en una puerta de caída. La abres y te vas al abismo. Por un momento imagínate esto. Un hijo que estaba perdido en la calle. Su padre lo rescata de la calle, le pone ropas nuevas, lo limpia, lo sienta a su mesa, le pone buena comida. Pero cuando este hijo recibe la comida en sus manos, sale corriendo a compartirlo con aquellos que le empujaron a la miseria. ¿El pan es el problema? ¿La comida es el problema? No. Es la lealtad de nuestros corazones. ¿Usted está siéndole leal a Dios después de recibir su bendición? ¿Usted está siéndole fiel a Dios cuando recibe sus cosas? Hay personas que reciben la bendición de Dios, pero no están capacitadas espiritualmente para sostener esa bendición. Hay gente que recibe su bendición y no han terminado de recibir la bendición cuando ya están por allá en conversaciones de doble sentido, compartiendo, disfrutando de la bendición que Dios le acaba de dar. Y tú dirás, María Camila, pero es que son mis amigos, ¿sí? Pero la palabra lo dice en Mateo capítulo 7, verso 6. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dios te da la bendición y vas a te los gastas en vicios, en pecados, en lugares que no honran al Señor, con personas que no honran al Señor. Y te duele ir a tu congregación, a tu iglesia, y dar una ofrenda. Y criticas a los que dan el diezmo. Y señalas a los pastores. Y señalas a los líderes. Pero no te acuerdas de aquella oración que hiciste un día pidiéndole a Dios que te diera lo que tienes hoy en día. Y te olvidaste de las promesas de que ibas a ayudar, de que ibas a contribuir, de que ibas a hacer esto o aquello. Y celebras tu bendición con aquellas personas que no saben ni siquiera valorar una bendición de parte de Dios. Yo no sé si alguien estará entendiendo esta palabra a esta hora de la mañana. Y tú dirás, María Camila, pero entonces es malo que yo comparta mis cosas con todos. No, no es malo compartir. Pero no todas las personas que están a tu alrededor deben tener acceso a tu bendición.
a tu intimidad, ni a lo que Dios está construyendo en ti. Porque desafortunadamente hay gente, yo conozco gente así. Hay gente que no te puede ver un peso en la mano, en el bolsillo, que viene de una bendición de Dios. Y enseguida te dicen, vamos para allá a hacer apuestas. Vamos a hacer el chance para que te lo ganes. ¿Por qué no vamos y nos tomamos unas cervezas con esa plata? Y Dios ya te dio la bendición. Pero ahí es donde entra lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ya te dio? Dios te regaló una casa, ponla al servicio del Señor. No, María Camila, me da mucha pena, pero los fines de semana en esta casa vamos a tomar trago. Aquí yo voy a hacer asado con mi familia y con mis amigos y vamos a tomar hasta que ya perdamos la noción. Triste lo que muchas veces hacemos. Corrompemos la bendición de Dios con nuestros malos hábitos, con nuestra manera de ver las cosas. ¿Está mal compartir con mi familia la bendición de Dios? No, no está mal. Pero no todos deben tener acceso a lo que Dios está construyendo en ti. Muchos reciben de Dios, pero administran como si no conocieran a Dios. Señor, yo quiero que tú me regales un teléfono. Toma tu teléfono. Y cuando lo recibes, lo coges para estar echando chisme con la vecina todo el día, en vez de ponerte a evangelizar y hablarle a la gente de Dios. Si te das cuenta cómo corrompemos la bendición de Dios. Hay una mesa servida, familia, pero estamos traicionando esa mesa. Hay una mesa repleta de bendiciones, pero traicionamos esa mesa cada vez que queremos sentar a los que nos da la gana y no sentamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, de nuestras casas y de nuestros corazones. Mira bien con quién estás compartiendo la bendición que Dios ha puesto en tus manos. Le pides a Dios estabilidad, pero vuelves nuevamente a los hábitos que te querían destruir. Señor, sáname. Y cuando Dios te sana, regresas otra vez a revolcarte en aquella relación que te rompió. Señor, ayúdame. Y cuando Dios te ayuda, te olvidas de Él. Y tenemos la mala costumbre de que cuando no tenemos nada, dependemos de Dios. Pero cuando lo tenemos todo, lo olvidamos. ¿Por qué? Y me incluyo porque yo no soy perfecta. A mí también me ha pasado eso. En muchas ocasiones. En mi caminar con Dios lo he hecho, tengo que reconocerlo, le he sido infiel, no he sido leal completamente. Pero el Señor hablaba a mi vida. Esto te lo di yo, ¿por qué lo quieres corromper allá? Ese talento yo te lo di a ti, ¿por qué lo quieres corromper allá? Esa bendición económica te la di, ¿por qué quieres corromperla y despilfarrarla allá, donde sabes que no es el lugar correcto?
Y celebramos y hay gente que hace fiesta cuando algo bueno le pasa. Pero no celebramos con los correctos, sino con los incorrectos. Y la celebración no es nada más un motivo de alegría. Es una adoración disfrazada. ¿Sabías eso? ¿A quién estás honrando tú cuando celebras? Hay personas que le piden a Dios cosas materiales y cuando esas cosas materiales llegan, celebran con todo el mundo. Y a Dios nada. ¿Sabes qué he aprendido yo? Y son cosas pequeñas que quiero compartirte en esta mañana, pero grandes espiritualmente. A mí mis padres toda la vida, desde que tengo memoria, me han enseñado algo. Tú recibes algo de parte de Dios. Un ejemplo. Yo recibí, por ejemplo, esto que les voy a mostrar este fin de semana. Lo compré por la provisión de Dios. Y lo compré con un fin. Son unos micrófonos de solapa que me hacían falta. Y le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer la inversión, voy a comprarlos. Los vi en una página, los mandé a traer. Y le dije al Señor, Señor, yo los voy a poner a tu servicio. Y cuando llegaron los micrófonos, yo los tomé, encerré aquí en mi estudio. Y le dije, Señor, son para ti. Gracias por proveerme para poder comprarlos porque los necesitaba hace bastante. Pero gracias por proveerme. Ahora los pongo a tu disposición. Ya tú me diste el recurso económico para yo tenerlos. Ahora yo te los entrego a ti, papá. Y tú dirás, pero María Camila, ¿por qué hace eso? Ay, la más espiritual ahora, María Camila, la que más ora. No, soy la que más ora. Hay gente que orará más que yo. Lo que pasa es que Dios ya me dio el recurso. Y pude comprarlo porque lo necesitaba. Y ahora que lo tengo, estoy tan agradecida con mi Dios que le digo al Señor, Señor, esto es tuyo. Esto es para ti. Y esto tiene que honrarte a ti. Porque viene de ti, Señor. Yo no lo tenía, pero ahora lo tengo. Y como ahora lo tengo, Señor, esto es tuyo, no es mío. Es tuyo. Tú me patrocinaste para comprarlo. Y le doy las gracias al Señor. Y te voy a poner otro ejemplo, en otro contexto, otro escenario. Yo compro los mismos micrófonos, ¿verdad? Llegan a mi casa, los destapo. Está bonito. Los pruebo. Los saco. Voy a usarlos. Y me pongo a hablar cualquier cosa que se me ocurra. Y ya los guardo. Dios, ¿dónde queda en la ecuación? Y fue Dios el que me dio la provisión para tenerlos, porque los necesitaba. Ni me acordé. Así somos. Entonces llega un amigo, un compañero de trabajo. María Camila, es que yo lo necesito porque tengo que grabar unas cosas de... otras cosas. Unas entrevistas que voy a hacer dentro de una discoteca. Y yo, así, toma. Aquí está, te los presto. No es porque me crea la más espiritual, pero no comparta su bendición con cosas que no tienen un fin espiritual. ¿Sabes qué me enseñaban mis papás? Una vez me regalaron un piano, mi primer piano. De hecho, todavía lo tengo. Y mi papá me dijo,
aquí solamente ojalá toques música para Dios. Y a mí me quedó eso en mi mente y en mi corazón. Eso fue, yo tenía 10 años, imagínense, yo tengo 28 años ahora. Han pasado 18 años después de eso. Y yo veo ese piano y yo he estado con amigos en mi casa porque aparte lo tengo, a donde yo vivo me llevo mi piano. Y lo pongo en mi estudio. Y han llegado amigos, uy, qué lindo tu estudio, y empiezan a tocar el piano. Cuando te tocas una cancioncita, yo solamente sé tocar alabanzas en el piano. Y es la verdad. Solamente sé tocar alabanzas en el piano. Y cada vez que me sentaba e intentaba siquiera hacerlo, sentía algo aquí en mi corazón y era el Espíritu Santo redarguyéndome. Eso no te lo compraron para tocar música del mundo. Te lo compraron para darle la gloria a Dios. Y de pronto usted dirá, pero María Camila, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tienes una mesa llena de bendiciones que Dios ha permitido a tu vida que otra gente no tiene. Ponla al servicio del Señor. Tiene que haber un respeto, Margaret, con las cosas que vienen de parte de Dios. Entonces, porque Dios me dio esto, yo tengo que estar compartiéndolo con todo el mundo. O sea que todo va para el pastor, no, gallegos. Nadie está hablando de pastores. Estamos hablando de nuestra lealtad con lo que Dios nos está dando. ¿Cuál es tu lealtad con el Señor? Aquí nadie está hablando de pastores. Es nuestra lealtad con el Señor. Si Dios te regaló esto, cuídalo. No solamente hay una parte física en lo que Dios te está dando. Hay una parte espiritual detrás de esto. Y mucha gente nos va a llamar exagerados. Ay, pero tú si eres egoísta, no quieres compartir los micrófonos. No, lo que pasa es que estos micrófonos están consagrados para mi Señor. Ay, la cristiana ahora, la más espiritual. No me importa que me digan así. Si esto me lo dio Dios, yo lo voy a cuidar hasta el final. Porque esto Dios me lo está dando y lo voy a poner a su servicio. Pero si yo cojo y lo comparto con cualquiera, primero ese cualquiera no le va a dar el mismo cuidado que le doy yo. Empezando por ahí. Y segundo, se va a prestar para cosas que nada tienen que ver con Dios. Además que este tipo de cosas hay que cuidarlas. Porque les cae agua, se dañan. Les cae saliva, se dañan. Hay que tener cuidado. Y no estoy hablando de micrófonos. Estoy hablando de todo lo que Dios pone en tus manos. ¿Sabes qué me enseñaron en mi casa? Una vez recuerdo, en mi casa había un equipo de sonido. ¿Se acuerdan cuando eso era la época que todo el mundo compraba equipos de sonido y estaba de moda? Ya hoy en día la gente usa las Alexas, pero en ese entonces la gente tenía sus equipos de sonido dentro de sus casas. Y eran grandes, unos baffles así. Entre más baffles tenía, más bonito se escuchaba. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa época? Bueno, yo no estoy tan vieja, familia. Pero yo creo que ustedes se acuerdan. Y llegó una persona a mi casa. Una persona inconversa. Hola, Jairo, ¿será que tú me puedes? Jairo se llama mi papá, ¿no? Jairo, ¿será que tú me puedes prestar tu equipo de sonido? Es que tengo una reunión en la casa y lo necesito. Y mi papá le dijo, mi hermanito, yo te amo, pero yo no te voy a prestar mi equipo de sonido. Y la otra persona se tocó. ¿Cómo así que no me lo vas a prestar? ¿Pero por qué? Yo te lo voy a cuidar, te lo prometo que yo te lo traigo otra vez como tú me lo entregaste, así te lo entrego de vuelta. Le dijo no. Vuelvo y te digo, yo te amo,
respeto, te quiero, pero mi equipo no sale de mi casa. Y él sigue insistente, ¿pero por qué? Porque yo el equipo de sonido lo compré para poner alabanzas, para glorificar a Dios, no para poner música del mundo. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Y esto no lo va a entender mucha gente, porque mucha gente lo que va a decir, ay, de allá van los fanáticos. No, no somos fanáticos. Hemos entendido a quienes somos leales. Hemos entendido a quienes somos fieles, familia. Y el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Si usted Dios le ha permitido tener una casa, si usted Dios le ha permitido tener un carro, si usted Dios le ha permitido tener bienes materiales, conságrelos al Señor. Séale leal a Dios con lo que usted tiene, con lo que Dios ha puesto sobre su vida. No se vaya a celebrar con esa misma bendición y a compartir con el mismo enemigo. Dios nos da y 3 doritos después celebrando con el enemigo, haciendo fiestas allá. ¿A quién estás honrando cuando estás allá celebrando? ¿A Dios o al ambiente que no te está edificando en nada? Al ambiente en el que Dios no habita. No traiciones al Señor por una mesa temporal. Ay, María Camila, es que Él es mi mejor amigo. ¿Con quién más comparto yo si yo no tengo más amigos? Ay, María Camila, es que son mi familia. Un momentico que yo le preste el equipo no va a pasar nada. Y déjame decirte esto en esta mañana. No todo el que celebra contigo, celebra por ti. Y no todo lugar es digno de lo que Dios ha puesto en tus manos. El problema nunca ha sido recibir las bendiciones de Dios, familia. El problema de nosotros, ¿sabes cuál es? Que olvidamos. El problema nunca ha sido tener. El problema es que nos desconectamos de lo que Dios nos ha dado. Olvidamos al dador. Dios no te bendijo solo para que sonrías. Te bendijo para que lo que te dio lo consagres. Tu familia debe estar consagrada en el Señor. Tus hijos deben estar consagrados en el Señor. Los bienes materiales que tienes deben estar consagrados en el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y en la casa no solamente habitan personas, también hay cosas, objetos. ¿Será que lo que está dentro de tu casa está consagrado para el Señor? ¿Será que tu teléfono está consagrado para el Señor? Ay, María Camila, pero si es el teléfono, Dios te lo dio. ¿Será que la tableta que Dios te regaló la tienes consagrada para lo que tus hijos están viendo? ¿Será que el carro donde te subes todos los días está consagrado para el Señor? ¿La música que pones ahí en tu radio está consagrada para Dios? En estos días yo veía un ejemplo y exhortaba a alguien muy cercano. Con amor, claro que sí. Porque no es un regaño, familia, no lo vaya a tomar como un regaño. Pero hay personas que viven pidiéndole a Dios, Señor, ya yo no quiero andar en moto, ya yo no quiero andar en bicicleta, ya yo no quiero andar caminando, regálame un carro. Y Dios te da el carro. Pero entonces tienes el carro
Y cuando te montas el carro, no te acuerdas ni siquiera del que te regaló el carro, sino que tú te montas. Voy a poner música. Y no es una alabanza. No es una canción que honra a Dios. Oye, vas en tu bendición, montado en tu bendición. Por lo menos agradécele a Dios. ¿Será que la música que estás poniendo dentro de tu bendición honra a Dios? ¿Está consagrado para Dios? Dios no te bendijo solo para que sonrías. Te bendijo para que lo consagres. Y eso está pasando en muchas vidas. Está pasando en muchas casas. Yo conocí una familia donde la madre me decía: María Camila, no sé qué hacer. Y yo le decía: pero ¿por qué no sabes qué hacer? ¿Qué te pasó? María Camila, porque mis hijos quieren estar metiendo cervezas a esta casa como si esto fuera una cantina. No respetan. Y hasta mi nevera yo la quiero consagrar para Dios, porque fue Dios el que me dio el dinero para poder comprarla. Y a mí me desagrada, yo abro esa nevera y lo primero que veo en la puerta son esa cantidad de latas. ¿Qué hago? Y yo le decía: el error lo cometiste el día que permitiste que dejaran entrar la primera lata. Porque a veces permitimos cosas en lo que ya consagramos para Dios. Y tú, padre que estás escuchando esta hora de la mañana, tú tienes toda la autoridad para hablarle a tus hijos. No es no. Que mamá, me puedes llamar mala, pero aquí no entra eso. Porque esta casa nos las dio Dios. Esa cama donde estás durmiendo me la dio Dios. Te la dio Dios. La comida que te sirvo todos los días te la dio Dios. Y si no estás dispuesto a someterte debajo de este techo, como me decían a mí, porque a mí también me decían así, ahí está la puerta. Para ver si en otro lado lo van a tratar igual. Porque aquí usted no me va a venir a corromper lo que yo consagré para Dios. Porque si ustedes están bendecidos aquí, están disfrutando de toda esta bendición, es porque hemos consagrado a Dios esta familia. Y quien no pueda respetar esas reglas, lo siento mucho. Por eso siempre les insto a los padres. Yo crecí en un hogar con reglas. Crecí en un hogar donde el no era no y el sí era sí. Y donde me enseñaron a respetar mi casa desde pequeña, no cuando tenía 12, ni 13, ni 15, desde chiquita. Por eso la palabra lo dice: instruye al niño, no al muchacho, no al joven, no al adolescente, al niño. Porque de ahí es donde se empieza uno a instruir. De ahí es donde debe nacer la obediencia. No, estas latas de cerveza aquí no. No, señor. Y no porque esto te haga más espiritual. Y no porque seas perfecto o perfecta. Es porque Dios ha puesto también a tus hijos en tus manos. Y algún día tendrás que dar cuentas de esos hijos que Dios te regaló. Que llore el niño y no el adulto más tarde. Así es. ¿Pero por qué está pasando esto hoy día? Porque nosotros no consagramos las cosas a Dios. Señor, ¿me diste mi apartamento? Uy, sí, ya tengo mi apartamento, me mudo. Y no te tomaste el tiempo para orar por tu apartamento. Sabes, yo tengo la costumbre, y pueden preguntar a la gente cercana, a mí me llega algo
Una oración no te quita a ti nada, nada de tiempo, pero te dura todo el tiempo. Me llegó algo. Señor Padre, gracias, lo pongo a tu servicio, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú diste la provisión, Padre amado. Eso es para ti, papá. Le estoy dando las gracias a Dios. Le estoy dando la honra al Señor. Y ahora que ya lo tengo, ahora sí, vamos a usarlo para el Señor. Pero entonces ya tenemos el nuevo apartamento. Ni siquiera le decimos al Señor gracias. Nos mudamos todo, arreglamos la casa. Y el fin de semana, parranda en la casa de María Camila. Ay, es que está estrenando apartamento. Hay que ir a parrandear en la casa de María Camila. Hay que inaugurarla. ¿A quién estamos honrando? Por quedar bien con los amigos. Mira, el primer lugar de tu vida es para el Señor. Y la mesa que Dios ha puesto llena enfrente de ti es para que le des la honra y la gloria al Señor. Piden en oración y celebran con el alcohol. No lo pudiste decir mejor, Edith. Pedimos en oración, familia, y nos quebrantamos. Pero la celebración, con gente que habla doble sentido, borracheras, música fuerte con contenido sexual. Ah, te gusta la bendición, pero mira con quién la estás compartiendo. Y por eso hay mucha gente que cuestiona a Dios y le dice, ¿por qué tú no me das? Por eso es que yo no creo en ti, porque tú no me das. Muchas veces Dios no abre las puertas porque sabe que si las abres te vas a alejar más de lo que ya estás. Yo no sé si alguien en esta mañana podrá decirle algo a Dios. Abra su boca en esta mañana, los veo callados. Dígale al Señor, gracias porque estás hablando a mi vida, papá. Dios no te sacó de allá para que regreses disfrazado de éxito. Pregunta por acá, Manuel, ¿qué haces con lo que Dios te da? Lo consagro para Él. Desde lo más chiquito hasta lo más grande, para mí es una bendición y todo lo consagro para Dios. Les voy a decir que no lo olvido a veces porque también he tenido errores, pero lo he aprendido. Que todo cuanto Dios pone en mis manos lo consagro y lo pongo a disposición de mi Señor. Y esto no te hace más espiritual, o te hace perfecto, o te hace fanático. Es cuidar, es ser leal. Hay algo que es profundamente humano, familia, pero también profundamente peligroso. Es la manera en la que reaccionamos cuando Dios nos bendice. Lloramos a moco tendido cuando no tenemos nada. Pero cuando recibimos, olvidamos. Oramos en intensidad en medio de nuestro desierto. Pero en la abundancia, bajamos la guardia. El problema no está en la bendición. El problema es el corazón de quien está administrando lo que Dios le da. Hay una realidad incómoda, perdónenme, hoy voy a ser su amiga incómoda de confianza. Hay una verdad incómoda. Muchas veces Dios nos levanta y nosotros mismos volvemos a entregar lo que nos destruía. Nosotros nos ponemos en bandeja de plata. Dios nos levanta, nos restaura, nos transforma, nos ayuda.
nos convierte en alguien distinto. Y nosotros volvemos a entregarnos a lo que nos destruye. Porque el ser humano tiene esa tendencia, familia. ¿Cuántos no lo han hecho? Yo voy a levantar mi mano porque yo también lo he hecho. ¿Sabe cómo piensa uno? Ay, ya se me abrió la puerta. Ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Ay, ahora sí tengo el carro. Ay, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera con ese carro. Y Dios te lo regaló como una bendición. ¿Y sabes qué estás haciendo tú en el carro? Cosas que no le agradan a Dios. No voy a entrar en detalle. Así lo interpretamos. Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Uy, tengo apartamento sola para mí. Ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y sabes qué nos dice el Señor? Ahora es cuando debes empezar a cuidar. Cuidar más que nunca lo que te fue concedido. Si se dan cuenta cómo nosotros pensamos y qué es lo que Dios nos enseña. No vamos ni por ahí, familia, estamos perdidos nosotros. Y en muchos casos, la bendición va a revelar quién eres realmente. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que Dios les permite la bendición y parecen pavos reales? No creen en nadie, hazañosos ellos. ¿Ah? Antes saludaban a todo el mundo y abrazaban y ahora que tienen no le hablan a nadie. Orgullosos, vanagloriosos, humillan, desprecian, miran por encima del hombro y uno dice, ahora sí reveló quién era. Se cree en la última Coca-Cola del desierto. Porque muchas veces, cuando Dios permite la bendición, eso revela quién realmente somos. Nuestras verdaderas intenciones detrás de las lágrimas y la oración. Cuando estábamos allá éramos humildes. Y ahora que lo tenemos todo, mira, miramos así, por encima del hombro. La bendición nos expuso. Y entonces ya tenemos la bendición, ¿verdad? Y entonces llamamos a ese amigo al que le llaman el amigo mala hora. ¿Han tenido un amigo mala hora ustedes? Yo he tenido varios amigos mala hora en mi vida. Ya no, gracias a Dios, pero antes sí. Ese amigo que nunca te propone nada bueno. Que te ve tranquilo y le fastidia. ¿Alguno ha tenido un amigo así? Y el enemigo empieza a meterse. Porque él no se va a presentar como algo oscuro. Él no se va a poner en evidencia. Viene en forma de un ambiente. Viene en forma de un amigo. Viene en forma de un hábito antiguo. Viene en forma de lugares que ya Dios te dijo que no fueras más. De lugares que Dios ya te pidió que dejaras.
Señor, ayúdame, estoy pasando por una relación horrible, Dios mío, sácame de aquí. Y Dios empieza la labor en ti, y un proceso de transformación. Y cuando medio te sientes en paz, te acuerdas otra vez de aquel que te hizo daño. Cuando Dios te restaura, vuelves al que te estaba rompiendo. Cuando Dios te prospera, vuelves a la vida que te dejó vacío. Cuando Dios te levanta, empiezas a buscar la validación de los demás donde antes eras esclavo. Uy, familia, es que así somos. Así somos. Y te tengo una historia en esta mañana. No te me vayas. Por favor, no se me vayan, porque lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana es maravilloso. Se va a extender un poquito más, pero vamos a entender a través de la palabra. Ahí está la historia de un hombre que Dios le dio algo especial, pero no lo consagró para el Señor. Sansón. ¿Se acuerdan del hombre fortachón de la Biblia? Sansón fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Y tenía una unción extraordinaria ese hombre. Dios había puesto una fuerza sobrenatural, una identidad clara. Pero Sansón tenía un problemita. A Sansón le gustaba compartir, pero compartir su llamado con quien no honraba el propósito de Dios. Habla Jehová en esta mañana. Habla, papá, en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Sansón? Ustedes conocen la historia. Puso su mirada en una mujer físicamente linda, atractiva, y le descubrió todo su corazón. Sansón eligió relaciones fuera del propósito de Dios. Le confió el don, tal cual flaquita. Sansón no perdió su fuerza en una batalla. No. La perdió en una conversación equivocada. ¿En serio, María Camila? En serio. Sansón no perdió su fuerza peleando. Sansón perdió su fuerza en una conversación equivocada. ¿Cuántas veces Dios te ha dado algo y tú lo has expuesto donde no debías revelarlo? Porque Dios te da una bendición y corres a contarla enseguida a aquel que te envidia, a aquel que te quiere ver tirado en el piso. Y lo que es una bendición, vas y la coges y la tiras allá a los cerdos. La compartes con aquellos que no tienen nada que ver con el propósito del Señor. Y le mostramos así, mira, en bandejita de plata la bendición al enemigo. Mira así, mira. Quítamela, quítamela. Quítamela tú. Dios me la dio, pero quítamela tú. Así tal cual actuamos. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda decirle a Dios, Señor, líbrame de ser así? Yo no quiero corromper las bendiciones que están ahí para mí. Yo quiero consagrarme para ti. Y te tengo otra historia.
La historia de Ezequías, un rey. Escucha esto con mucha atención, un rey. El rey Ezequías fue sanado milagrosamente por Dios. Recibió vida cuando estaba al borde de la muerte. Pero luego Ezequías cometió un error. Algo sutil, pero devastador. Mostró sus tesoros a quienes no debían verlos. Ezequías